de desarrollo urbano, y ellos trabajan estudiando las áreas y fueron también quienes han trabajado junto con otra serie de espacios de la ciudad el tema del microcentro, ¿no? que ha sido un problema por el tema de la pandemia, y ahora nos va a contar un poco. Así que, Aníbal, te agradezco que nos vuelvas a dar esta charla, ya es la segunda vez que nos la da, y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir hoy acá, por estar. Nos acompaña también Irene Rivas del Ministerio de Cultura, que va a contar un poquito una parte de la gestión también que tiene todo esto. Cuando hablamos del plan de reactivación del microcentro, un poco todos nos preguntamos por qué, y es bastante obvio cuando pensamos en la pandemia qué es lo que pasó con el área central. Nosotros nos encontramos con que el área central de la ciudad de Buenos Aires, previo a la pandemia, era un área que tenía muy baja densidad poblacional, muy baja, y mucha densidad de oficinas. De hecho, muchísimos edificios que ustedes ven y de afuera son claramente edificios que fueron pensados como edificios residenciales, hoy adentro están todos refuncionalizados como oficinas, o sea, el uso residencial que el centro tuvo alguna vez fue desapareciendo. Después hay edificios muy claramente de oficinas, en donde ya nacieron y fueron desarrollados como oficinas. Desde la década del 50 en adelante hay un montón, y obviamente cuanto más nuevos, más notable es eso, desaparecen los balcones, aparecen corte wall, etcétera, digamos, ¿no? Como que claramente son edificios pensados para un solo uso, y ese uso es el de oficinas. También tenemos una zona que, por ser una de las zonas más antiguas de la ciudad, estamos a metros de Plaza de Mayo en este momento, es una zona con un muy alto grado de consolidación. Esto quiere decir, todas las parcelas están usadas, salvo algunas pocas que son garage. Ese uso es con muchos metros cuadrados construidos, casi no hay espacio verde, casi no hay centro libre de manzana, porque como ustedes quizás ya hayan estudiado, en otras épocas se permitía construir hasta el fondo de la parcela, de ahí las tipologías tipo PH, etc. Entonces acá, por ejemplo, tenés edificios que comen hasta el final de su parcela, casi dejando 2-3 metros de fondo. ¿Eso qué quiere decir? Que el grado de consolidación total es altísimo, la cantidad de metros cuadrados por habitante es altísima, porque hay muchos metros y muy pocos habitantes, está muy por encima de la cantidad de metros cuadrados por habitante del resto de la ciudad. Y por último también tenemos que no hay un equilibrio de usos. O sea, el equilibrio de usos se da desde la perspectiva que nosotros estudiamos en la Secretaría de Desarrollo Urbano, cuando tenés una mixtura entre el uso residencial, el uso comercial, el uso de oficinas, etc. Donde predomina de alguna manera el uso residencial, con entre un 50 y un 75% del uso siendo residencial. Acá casi todo el uso es oficina y comercial. Y también el uso comercial que tenemos, ahora lo vamos a ver, son plantas bajas adaptadas al uso de oficina. También tenemos esto, ¿no? Que la zona, al tener muy pocos habitantes, el poco espacio verde que tiene le da un buen índice. Esto es muy irónico, pero es así, pero también es muy compacta. Y es una zona que, por sus características de calles angostas y más antiguas, tiene muy baja cobertura vegetal. Entonces acá tenemos como otro enfoque, que es el ambiental, donde por ahí el espacio público para el uso podría llegar a alcanzar, especialmente si contamos que estamos a 1000 metros de Puerto Madero, con grandes plazas, y la reserva ecológica, que es el espacio verde más grande de la ciudad, con 250 hectáreas, pero tenemos muy poco pulmón verde en las manzanas, muy poco espacio público verde y muy poco verde en las calles. Entonces tenemos una calidad ambiental del espacio baja, atada al uso que tuvo de oficinas y a la historia de la zona. Digamos, la historia es indisociable de cómo se fue configurando el área central a lo largo de los años. Cuando llegó la pandemia, lo que nos mostró fue que esta zona, al no vivir gente, se vació. Se vació en el sentido de realmente no había nadie en la calle. Yo vivo acá a 5 cuadras, y doy fe que no había nadie durante la pandemia, cuando fue obviamente la parte más dura, donde estuvimos todos encerrados, no había nadie en ningún lado, pero digamos, a medida que se fue abriendo, esta es la zona que más tiempo tardó en que vuelva la gente a aparecer en la calle, porque los que vivimos acá somos muy pocas personas. Entonces, casi toda la gente venía acá. Tenía una atracción muy fuerte. Entonces, eso también generó algo asociado, que es qué pasó con los locales. Y los locales comerciales fueron cerrando, no solamente por esta baja cantidad de gente asociado a la pandemia, sino también porque el tipo de local comercial funcionaba
en relación al uso de oficinas. O sea, tenía un horario de cierre y apertura en función del horario de oficinas. Un ejemplo es, tengo una óptica a 1,5 cuadras de mi casa y durante los primeros años, después de que ya digamos 2021, cuando ya se abrió, ya se podía circular y todo, tenía un horario tal que yo no podía ir antes de salir de mi casa para la oficina porque estaba cerrado y cuando volvía ya había cerrado de nuevo. O sea, se mantenían en un núcleo para la gente que llegaba a la oficina 9, 9:30 y se iba de la oficina a las 5, 5:30. Y ahora cambiaron y ahora abren en la mañana más temprano y cierran en la tarde y cierran al mediodía. Porque no tiene sentido. Porque ahora sí atienden a los que vivimos en la zona. Pero al principio todavía mantenían horarios vinculados al uso de oficina y toda esta planta baja comercial de toda esta zona central, particularmente la zona del núcleo de oficinas, que es la que está de Avenida de Mayo hacia Plaza San Martín, claramente tuvo un impacto muy fuerte por la pandemia, muy fuerte, y toda esa planta baja comercial necesita empezar a reconvertirse en otra cosa para poder dar servicio a quienes todavía no viven acá. Esa es la parte difícil de todo este plan. El plan, entonces, y me adelanto un poco, implica cierta integralidad en donde hay que abordar todos estos problemas que generó la pandemia. En realidad no los generó, los puso en evidencia. Que la zona tenía bajo mix era algo que venía de antes y era un problema que teníamos antes, solamente que era un problema que no se estaba abordando porque la misma dinámica de la ciudad llevaba a que proliferasen las oficinas, estuviese lleno de gente, el transporte estaba explotado, todo parecía ser vibrante y funcionar bárbaro, hasta que un solo uso se cortó y en los barrios empezaron a florecer los cafés, la gente empezó a circular, empezó a haber una reconversión de las plantas bajas y una explosión comercial en todos los barrios donde la gente empezó a teletrabajar al menos unos días a la semana y acá todo decayó. Entonces eso mostró que el mix es necesario para poder mantener un equilibrio en el uso del suelo y que ese equilibrio genere a su vez una ciudad que funcione mucho mejor en todos sus barrios. Y el área central, por las características históricas y culturales que tiene, la importancia histórica que tiene, es muy importante para nosotros en la ciudad. Nos encontramos también, en su momento, esto es de 2021, pero se sigue manteniendo parecido, que cayó mucho el valor de la tierra, el valor de la venta y alquiler en toda esta zona. Es una zona que históricamente fue muy cara para oficinas, muy cara para locales comerciales, y igual era más o menos barata para la poca vivienda que se ofrecía porque era de muy baja calidad en general. Ahora lo que pasó fue que cayeron todos los valores, se volvió muy poco interesante para desarrollar y teníamos un problema ahí. Si queremos cambiar el uso del suelo y queremos que las oficinas se reconviertan, pero el valor del suelo es muy bajo y hay muy poco interés del mercado en desarrollarlo, corremos el riesgo de que esto se empiece a deteriorar y tubulizar a lo largo del tiempo. Había que actuar rápidamente y cambiar rápidamente esa situación antes que se estableciese una nueva normalidad con el área totalmente degradada, que era un riesgo muy grande que estábamos corriendo. Entonces, entre los problemas, acá es como un resumen, ¿no? Lo que venimos hablando, tenemos esto de poca proporción de residencias, muchos de los residentes tienen alta vulnerabilidad y todavía quedan casas tomadas, algunos cuasi conventillos o conventillos, digamos, edificios medio particulares. Tenemos un patrimonio que en ese momento el patrimonio todavía tenía bastantes problemas, de hecho todavía tenemos problemas con edificios patrimoniales, pero ya se hicieron, lo vamos a ver más adelante, algunas recuperaciones de fachadas, algunas restauraciones que van poniendo en valor el patrimonio y funcionan como ancla para que otro patrimonio se vaya poniendo en valor, ¿no? O sea, de alguna manera siempre hay que dar un primer paso y generalmente el primer paso lo da el Estado, que es el primero que dice yo voy a poner plata en recuperar algo y ese algo le va a dar valor a lo que sigue. Entonces se hicieron intervenciones dentro de lo que es este área, que es el área APH1, Área de Protección Histórica 1, que es el área APH más grande y la primera que se creó en la ciudad, y que tiene una enorme cantidad de edificios patrimoniales con todos los niveles de protección. Los niveles de protección van desde cautelar, que hay que mantener la fachada, hasta Monumento Histórico Nacional como el Cabildo, que no se puede tocar nada. O este edificio que debe tener estructural, que es no se puede cambiar nada dentro tampoco. Poquito, digamos, hace falta una interpretación, una aprobación, etc. También tenemos este problema de que el tejido urbano es muy compacto, ¿no? Lo que decíamos, mucha consolidación, pocas parcelas libres, las que son cocheras, poco pulmón verde. Y el espacio público también es muy escaso. ¿Por qué? Por esta consolidación también y por el devenir histórico, digamos, que tuvo el área central. Cuando empezamos a analizar todo, encontramos que había más o menos 6 subzonas que tenían problemáticas diferentes.
porque obviamente el área central es bastante grande, el efecto fue bastante grande, el foco terminó estando puesto principalmente de 9 de julio a Paseo Colón, digamos, y no tanto de 9 de julio a Callao, pero esa zona también fue impactada. Y lo que fuimos encontrando, esto por ahí no es tan importante, pero digamos, el uso de oficinas, que prevalece un montón, también nos mostró que teníamos muy baja densidad poblacional. Teníamos en zonas enteras la población que capaz tenés en 2 manzanas de Caballito, en 3 manzanas de Caballito, y que encima entre 2001 y 2010 había caído esa población en algunas de las zonas. Teníamos menos población en 2010 que en 2001, en 2022 el censo todavía no está procesado a nivel radiocensal, o sea, no sabemos todavía bien cómo estamos, pero sabíamos cuando preparamos este plan que teníamos encima una población que por ahí tendía a la baja. Entonces el problema era realmente muy grave y teníamos que revertir lo más fuerte y rápido posible eso, que teníamos toda esta serie de problemas encadenados. Entonces, lo primero que pensamos es, tenemos que tener una visión para el nuevo centro. El centro tiene que convertirse en algo, no puede dejar de ser centro, eso es importante. Parece, hasta ahora lo que vengo diciendo parece que tiene que dejar de serlo. La verdad es que la ciudad tiene que tener su centro histórico-financiero, o sea que no puede dejar de ser centro, pero también tiene que ser un barrio más de la ciudad. Y tenemos que aprovechar la potencialidad que tiene esta zona. Hasta ahora hablé de problemas, entre las potencialidades, que está muy claro, es obviamente es el hub de transporte de toda la ciudad. Estando acá tenés casi todas las líneas de subte a tiro, tenés 4 líneas de subte a mano, tenés cerca las 2 principales estaciones de tren que mueven millones de personas por mes. O sea, para que se den una idea, Constitución estaba moviendo 17 millones de personas por mes y Retiro 14. O sea, estamos hablando de que tenés el núcleo con la conectividad con todo el área metropolitana cerca. Las calles son muy caminables porque distintos planes que fueron sucediendo antes fueron sacando las líneas de transporte colectivo de las calles, llevándolas a las avenidas y haciendo las calles a nivel para que sean más amables, lo cual lleva a mayor caminabilidad en general de toda la zona. Es una zona que tiene una identidad fuerte, que tiene, como decíamos, un patrimonio fuerte y que ya tenía bastantes actividades culturales, pero que se podía hacer algo también ahí para generar un nuevo barrio de la ciudad con características propias que aprovecha esta idea de la ciudad de los 15 minutos, donde tenemos que complementar esas actividades que hoy no estaban sucediendo. Tenemos también muchas instituciones educativas en la zona, muchas instituciones de salud, particularmente centros de diagnóstico, que venían funcionando asociados al uso de oficina, ¿no? La gente iba a la oficina y se hacía un estudio médico antes o después, sacaba un turno, o sea, estaba asociado al uso de oficina, ahora había que cambiar ese uso médico también a una función más que funcione con lo residencial. Y después teníamos algunos problemas con lo que es abastecimiento, lo que es algunos usos particulares, gimnasios, etcétera, que por ahí había, no había tantos, pero el abastecimiento sí era clave. Sí teníamos, por suerte, esto que decíamos de transporte, y teníamos la oportunidad entonces de aprovechar estas cosas positivas que ya tenía el centro, entender los problemas que venía arrastrando y convertir todo esto en una nueva propuesta, digamos, de transformación del área central, con foco en distintas cosas, entendiendo que un punto clave es tenemos que lograr que haya más oferta de vivienda en el área central para que se densifique y que a través de esa densificación se pueda revertir esta tendencia a la decadencia que venía mostrando el área central después de la pandemia y volver a reconvertir toda esta planta baja comercial a un uso asociado a las oficinas que se van a mantener, pero a los nuevos residentes, y a través de ese uso diferente empezar a darle vitalidad y revertir este núcleo de locales cerrados que tuvimos en su momento en toda la área central, que ya se está empezando a ver esa reversión y está empezando a funcionar mucho mejor. Entonces, entre los ejes principales, digamos, de lo que se planteó, está esta oferta nueva de inmuebles, esta puesta en valor del patrimonio, que vamos a mencionar un poco, cómo promover que se instalen aquellos rubros comerciales que faltan y que necesitamos o queremos que estén, como puede ser una verdulería, o una carnicería, o una flamenería, cómo consolidar la actividad comercial existente, que no se siga perdiendo, cómo adaptar los edificios existentes. Había un tema que tenía que ver con el código de edificación que se tuvo que modificar para poder permitir que se modifiquen las oficinas y se reconviertan a vivienda, porque por el tema de cómo están
en el código estipulados los locales de primera, segunda, etcétera, no se podía, no había media forma de reconvertir oficinas, era muy difícil, así que hubo que hacer ahí también unos cambios que hasta este momento eran cambios que siempre se habían hablado, pero nunca se habían llevado adelante porque no había habido ninguna necesidad de pensar en ese cambio, y de repente nos encontramos con miles y miles de metros cuadrados que no se podían reconvertir sin cambiar el código de edificación. También teníamos la necesidad, y seguimos teniendo, les diría, de ampliar el horario de actividad de la zona. Sí. ¿Qué es lo que cambiaron del código? No soy experto en eso, así que no te podría decir. Sí cambiaron las ventilaciones y los tamaños de los locales de primera para poder adaptarlos bajo determinadas condiciones de reconversión de oficina a vivienda. Tienen que ver con la ventilación, porque los locales de las oficinas y las oficinas no tienen patio, no tienen obligación de patio, tienen grandes plantas, entonces para poder hacerlo necesitaban poder tener adaptado el tema de ventilaciones. Creo que el tema de tamaño se mantuvo lo que se estableció en el nuevo código antes de esto, porque solamente se cambió el tema de ventilaciones para locales de primera. Tiene obligación de tener propio patio, o sea, que es la ventilación natural. Sí, tienen que tener ventilaciones al exterior, sí o sí, exactamente. No pueden tener ventilación interior, exactamente. Pero tiene que ventilar directamente al exterior. De hecho, todos los proyectos de reconversión incluyen eso, pero a veces lo que hacen es usar tamaños más chicos de unidad funcional para poder aprovechar esas ventanas al exterior que son por ahí de corte y no tenés tantas. O sea, tenés un montón, pero no tenés tantas para el tamaño de la planta, digo, ¿no? Y usar para otros usos asociados al uso de vivienda los espacios interiores que te quedan en las plantas, que son grandes. Entonces los proyectos vienen con amenities en todos los pisos, porque en todos los pisos tienen metros cuadrados remanentes que no pueden usar para vivienda. ¿Podés darnos un ejemplo de esta reconversión? Sí, al final de la presentación tengo algunos ejemplos. Bueno, entonces se trabajó desde distintas áreas de gobierno y a partir de mesas que se establecieron con distintos expertos de universidades. Se trabajó con gente de la UBA, de la DITELA, de la UP, de la UADE, con la Cámara de Construcción, con CEDU, con FECOBA, con distintos organismos para plantear un montón de ejes de trabajo y de ideas posibles. De eso salieron un montón de líneas de trabajo. Yo voy a mencionar algunas que salieron de todo ese trabajo, algunas ya se están implementando, otras están planificadas, otras todavía no se empezaron. Digo, es un laburo de largo plazo esto. Ninguna reconversión va a suceder de un año para el otro. Es irónico porque la pandemia sí fue de un año para el otro y generó una reconversión, pero bueno, fue el efecto de algo realmente masivo. Ahora estamos hablando de un impulso que hay que dar para revertir una situación que en realidad lo que queremos revertir lleva años, que es el monouso del microcentro como un área pura y exclusivamente de oficinas. Entonces revertir eso, que eso sí lleva muchísimos años, nos va a llevar muchos años también. No lo vamos a poder revertir en poco tiempo. Pero el objetivo del plan es ir haciendo pequeñas intervenciones, medianas intervenciones y algunas grandes para ir generando esa reversión. Entonces, por un lado, era esto de generar más vivienda de distinta manera. Primero a través de convenios urbanísticos eventualmente, la reconversión de edificios que quedaron a medio construir en el centro. Teníamos varios esqueletos urbanos en el centro que habían quedado a medio construir. Y bueno, era ver cómo se podía recuperar esa construcción para que se terminen y se generen entonces nuevos espacios, pero ya ahora no de oficina como eran esos planes originales, sino de vivienda. Exenciones impositivas a los locales comerciales y los rubros que nos interesaba potenciar, que eso fue algo que planteó Desarrollo Económico. Después hay algunos planes del IBC que tienen que ver con garantías más fáciles para alquilar, que siguen vigentes para toda la ciudad, pero que tienen un plan especial para el microcentro. Hay un crédito hipotecario del Banco Ciudad que tiene una tasa preferencial para el área central, que en vez de ser de 9,5 es de 6,5. Entonces tenés como acceso a un crédito un poco más barato si te querés mudar al área central. Y se pusieron a disposición créditos para los privados que tienen edificios de oficinas o esqueletos urbanos y quieran hacer una reconversión de eso a vivienda, créditos blandos a través de, en realidad más que créditos es un crédito impositivo, o sea, pueden descontar de ingresos brutos el gasto que hacen para esa reconversión, siempre y cuando la reconversión incluya desde un 30% de vivienda. O sea, los metros cuadrados reconvertidos, el 30% tiene que ser de vivienda.
De ahí para arriba pueden aplicar. Y se descuenta solamente sobre la parte de algunos pocos usos, pueden hacer este gasto a crédito de ingresos brutos. Entonces, esta etapa es para generar estas grandes reconversiones. ¿Por qué digo etapa? Porque está pensado en un futuro ir ampliando esta forma de crédito u otras formas de crédito a gente que tenga menos metros cuadrados, que por ahí tenga una oficina de una planta y quiera hacer la reconversión. Esto es para, por ahora, grandes tenedores de metro que tienen edificios enteros o esqueletos enteros, y por eso el incentivo a través de ingresos brutos, porque es algo que no seas muy grande, no te va a impactar en el bolsillo. Pero bueno, esto está funcionando, tenemos creo que 18 reconversiones en curso ya, en curso o aprobadas, no todas están en curso, digamos, en realización. Y después tenemos otros beneficios impositivos para distintos tipos de comercios. Acá solamente puse algunos de los ítems, pero también incluye otros, como abastecimiento de cercanía. La ley de vivienda asequible está vigente. Es una ley que le permite a cualquier privado asociarse con el Estado, y el Estado pone la tierra, el privado pone la construcción, y después la vivienda se puede vender vía el IBC, o una parte de la vivienda se vende vía el IBC a un precio estipulado por debajo del valor de mercado. Es una ley que ya existe desde hace, creo que 2018, pero no es muy utilizada. Se volvió a poner, gracias, en Microcentro se volvió a poner sobre la mesa, y cuando se hizo la presentación del plan Microcentro específica a desarrolladores se volvió a hablar de ese tema. La verdad es que en general los privados no usan la ley de vivienda asequible. O sea, tiene como distintas posibilidades, y una, que es la que más nos interesaría, es esto: el Estado pone la tierra, puede ser en cualquier lugar de la ciudad, y el privado pone la obra. Y después se vende por debajo del valor de mercado, porque obviamente no tenés la incidencia de la tierra en el costo total de construcción. Pero bueno, todavía no ha funcionado, digamos, el incentivo. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad tiene estos planes de acceso al alquiler que, en función de la zona, cambia la tasa. Para el microcentro era la tasa cero, no sé si se sigue manteniendo, pero el objetivo es el costo de entrar a un alquiler no es solamente poder pagar el alquiler mensual, sino también el poder pagar todo lo que es la garantía del depósito, el adelanto, etcétera, y seguro de caución cuando no tenés garantía propietaria de capital. El IBC te da un crédito que te cubre todo, te contacta con una empresa que te da seguros de caución y te financia el costo de todo eso, te da toda la plata para eso, y vos después la devolvés en cuotas fijas. En el caso del centro, la tasa cero, o sea, vos dividís el valor total en la cantidad de meses que tenés de contrato, 24 o 36, y pagás en 36 cuotas a tasa cero ese costo total que te costó pagar la caución, más pagar el depósito de garantía, más el adelanto. Entonces es para bajar la barrera de acceso, porque lo que terminábamos, ahora está más complicado todavía de cuando se pensó esto, ¿no? Cuando pensamos eso, lo que veíamos es que a una persona le podía llegar a salir 4 o 5 sueldos, juntar la plata, o sea, tenía que ahorrar hasta 5 sueldos para juntar la plata para poder presentarse para buscar un alquiler, y dijimos, si le damos toda esa plata, si le damos toda esa plata junta y si la dividimos en cuotas chiquititas, no necesita ahorrar durante muchísimo tiempo plata para poder pagar todo el costo de entrada, sino que el costo de entrada se lo damos y lo paga ya una vez mudado, en cuotas más chiquitas. Eso funcionó, no hubo un aluvión de pedidos, pero funcionó, porque es un alivio para quien alquila. Después hubo un montón de intervenciones de regeneración urbana, lo llamamos, pero tienen que ver también con gestión del espacio. Hubo obras bastante grandes, hubo obras de calles verdes en Paraguay y Maipú también está hecha, ¿no? Hubo intervenciones en fachadas, se recuperó el edificio Otto, no sé si lo conocen, pero seguro que sí, que está acá en Perú y Belgrano, quedó espectacular. Se recuperó el mercado de San Telmo, se hizo la calle Bolívar, se hizo la calle Balcarce, se hizo un tramo nuevo de Moreno, digamos, empezó a trabajar. En todos esos tramos se plantaron árboles, que era algo que las calles niveladas anteriores no tenían, ahora sí se están plantando. Mucha Santa Rita, que era algo que el barrio de San Telmo había traído como planta con iniciativa vecinal años atrás, y hay muchas Santa Ritas crecidas en San Telmo. Bueno, se recuperó eso, se mantuvo y se siguió
plantando santarritas en distintas calles que se estuvieron trabajando. Entonces hay como toda una intervención bastante integral sobre todo el área, que se suma a intervenciones que ya venían de antes, como la renovación de Plaza de Mayo o tribunales, que ya habían generado una nueva calidad espacial en el área central previo a la pandemia. Ahora, sí, eso fue previo, ¿no? Sí. Ahora se está extendiendo a otras calles, se está creciendo de distintas maneras para buscar generar una nueva calidad espacial en general. Entonces esto también aborda el problema que teníamos antes, y ahí le voy a decir a Elena si se puede sumar, porque también hay unas cosas que tienen que ver ya con la gestión cotidiana, que es algo que llevó adelante el Ministerio de Cultura, y que es esto de los espacios culturales en el área central. Hola, ¿funciona? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Irene, trabajo en cultura, en lo que es Microcentro Red Cultural, que es un programa que empezó más o menos hace 2 años con esta reconversión del microcentro, y este año fue el año que más pudimos comenzar a hacer acciones con más fuerza. Ahí les están pasando estos mapitas físicos que por ahí, bueno, no alcancen para todos, pero si no tienen tienen un QR si lo quieren descargar. Bueno, y para contarles un poco del programa, el programa lo que busca es visibilizar y promover los espacios culturales que ya existen en Microcentro, porque el Microcentro tiene una alta densidad de espacios culturales. Entonces, uno de los ejes principales por ahí, opciones principales que pensábamos era hacer este mapa, que justamente los espacios los teníamos de eventos anteriores que se habían hecho y ya teníamos conexión. Después, la persona que se encargó de diseñarlo, aparte es una persona que tiene incidencia en el territorio, porque es influencer de almuerzos de Microcentro y conocía un montón de espacios, así que también nos sirvió, digamos, más allá de las bases que teníamos, como bajar al territorio y ir conectando con cada uno de los espacios a ver si realmente después de la pandemia por ahí seguía funcionando o se había reconvertido o había muchos espacios nuevos. Por ejemplo, el espacio cultural Art House, no sé si lo conocen, es acá a 2 cuadras sobre Bartolomé Mitre. Hablábamos recién de que se terminó antes del plan de reconversión, pero es un espacio que tiene un espacio de arte, digamos, de galería, tiene un teatro, va a tener un café, va a tener un restaurante, y bueno, tiene como una oferta cultural muy interesante, que es un espacio nuevo. Y después tenemos espacios históricos, por ejemplo, también si vas donde está Nacional de Buenos Aires, tenés la librería del Ávila, que es la librería más antigua de Buenos Aires. Entonces, de alguna manera, es un lugar tenemos en el mapa más de 105 espacios que dejamos afuera, museos y bibliotecas, porque por ahí veíamos que se manejaba con otra lógica, dejamos afuera espacios patrimoniales, nos quedamos con lo que sería como más cultura independiente. Dentro de eso tenemos espacios tan distintos como Art House o Librería del Ávila o, por ejemplo, Galerías Larreta, no sé si conocen, es una galería comercial que ahora tiene, después de la pandemia, varios espacios cerrados que se está cediendo a artistas para que muestren su trabajo ahí. ¿Qué más les quería contar? Si ven, o sea, tenemos lo que más hay son galerías, centros culturales, que centros culturales incluye todos los centros culturales internacionales, tipo ICANA, Alianza Francesa, el GOTE, el Centro Cultural Coreano. Hay como toda una cultura también de instituciones muy importante en Microcentro, que también está bueno que sea parte del ecosistema cultural y que se visibilice.
tenemos bares notables, es de los lugares que más bares notables tiene. Bueno, y de alguna manera la idea del mapa fue justamente esto, visibilizar tanto para el afuera, que se crea un circuito, que se pueda percibir que vos podés venir en microcentro también a disfrutar cultura, y también para el adentro notamos cada vez más que las reuniones con los espacios y que tengan estos vínculos como que los conecta también entre ellos, también surgen proyectos entre ellos que podemos fomentar, entonces da como una identidad por ahí que estaba un poco perdida post pandemia. Lo puedes buscar en Instagram, es Almorzando en Microcentro, creo, es Julia Amola, se llama. Te recomienda, es buenísimo, si trabajas acá te recomienda un lugar donde comer todos los días, así que nada, fue muy bueno trabajar con ella en ese sentido de que por ahí ella camina mucho en Microcentro y venía y nos decía, vi este espacio nuevo, va, no va. También obviamente trabajamos con una compañera que sabe mucho de artes visuales, entonces conocía un montón de galerías, de estudios de artistas que también incluimos. Y nada, también como ir recorriendo el territorio. Pasan cosas como por ejemplo, si ven las disquerías, hay como 4 o 5 disquerías juntas, que el otro día hablaba con un dueño y me decía como que querían organizar algo en conjunto, que nunca lo habían hecho. Y nada, que son esas lógicas que capaz se dan, no se sabe bien por qué, como la calle de las disquerías. Entonces bueno, también eso capaz se puede promover para una vez al mes, hacer un festival, que se pueda hacer algo, o sea, visibilizarlo más. ¿Te hago una pregunta? Sí. Por lo que estás contando entiendo que la construcción del mapa surge mucho de cómo se vive el lugar, ¿no? Como la experiencia de estas personas que son independientes y van y te cuentan como la persona normal, ¿no? El uso de la persona normal, no de alguien que va a hacer por ahí una estadística. Digo, Sí. ¿hay algo que hayan notado como que hay déficit? Digan, bueno, mira, de esto no tenemos. En materia de cultura y... O sea, teatros tenés, pero tenés, por ejemplo, los teatros grandes, tenés un par de teatros chiquitos, pero bueno, porque se ubican, o sea, más de Corrientes para allá, digamos. Milongas, tenemos una, también porque es más de San Telmo, o sea, no sé si lo consideraría carencia, porque bueno, tampoco es que tiene que estar todo en microcentro, pero nada, nos resultan muy interesantes también estos espacios con varios usos como galería, teatro, restaurante, o sea, son espacios nuevos que están surgiendo y también ver cómo le va al público. Me parece que Art House le está yendo muy bien y es muy interesante lo que proponen. Si tienen un ratito les diría que vayan a ver por lo menos la parte del arte que es abierta al público. Una pregunta. Sí. Cuando planteaban las problemáticas que tiene el microcentro eran como problemáticas muy tangibles, muy físicas, pero particularmente siento que hay una como más social y cultural, que es como hay cierto tabú alrededor del microcentro, se creó como una imagen negativa, medio de, no sé, de sucio, de inseguro, demás. Digo, se trabaja también en la parte social, más allá de lo físico. Esa se la dejo al compañero, o sea, sí, pero... Sí. El plan tiene otras cosas que incluye, aparte de todo lo que veníamos hablando, una parte, con respecto a la percepción de suciedad y todo, la restauración de fachadas que ayuda un montón con eso, un plan de higiene especial que se va poniendo en marcha de a poco, que tiene hidrolavado más seguido en las calles, digamos, un montón de cosas, la recolección, etc. También el VAP, que es el Buenos Aires Presente, que es el programa para gente de situación de calle, está más activo en el área central. Hay una cosa que es, digamos, no es menor, tanto el programa Buenos Aires Presente como cualquier otro programa que tenga para gente en situación de calle, invita a la gente a sumarse a los paradores, a parar en los paradores. De hecho, yo tengo una cuadra, un parador para mujeres con niños, que está siempre lleno y funciona bastante bien, pero la gente no está obligada a ir. Entonces,
Hubo una situación hace muchos años con los paradores que tenían bastantes problemas de seguridad entre los paradores, etc. La gente en situación de calle es muy reticente a ir a los paradores. Eso cambió radicalmente en la pandemia, que los reconvirtieron, para la redundancia, para funcionar 24 horas y no ser solamente de noche, tener horarios ampliados, mejorar la seguridad, etc. Entonces es una situación que de a poco se va revirtiendo, pero cuesta mucho porque también la cantidad de gente en situación de calle que hubo por la pandemia se multiplicó por 4. Entonces también quedó una situación bastante complicada de ese lado. Pero sí se están haciendo distintas cosas en el área central para tratar de cambiar eso. También, plan que no lo mencioné, pero iluminación con nuevas luminarias en todas las calles que han realizado nuevas luminarias. Si van por Bolívar o por Perú, van a ver que están iluminadísimas. Entonces también hay como un cambio ahí en cómo se está planteando el espacio público en general y que sea más amigable para bastantes cosas, más caminable, y entonces sí, se va llegando de a poco a eso de ir tratando de revertir esa imagen negativa que efectivamente tenía el centro. Ok, cualquier cosa igual, fíjate por ahí. Bueno, para nosotros el tema del aspecto cultural es importante porque cuando se pensó la reconversión, se empezó a pensar, bueno, pero ¿quién vendría a vivir al área central? ¿No? Que un poco también tiene que ver con la pregunta que hicieron recién de esta imagen negativa. Lo primero que pensamos fue, bueno, ¿a quién le sirve tener todo el transporte público cerca, calles caminables y la oferta que ya existía en ese momento en el centro? Y pensamos en dos grandes como públicos posibles para esta reconversión. Uno es la gente joven. Entonces ustedes van viendo de a poco, cuando lleguemos a los proyectos, les voy a contar muy rápidamente, pero hablan de unidades funcionales por ahí más chicas, de menos metros, o sea, más accesibles, con un montón de cuestiones que tienen que ver con la calidad del edificio y la calidad habitacional del edificio, afuera de las unidades funcionales, en todos los pisos, con estos metros que no se pueden usar para espacio habitacional o para vivir. Entonces tenés gimnasio, coworking, etcétera, etcétera, como varios pisos, varios niveles con distintas cosas, del laundry, tal y cual cosa, terrazas abiertas, accesibles, verdes, como una reconversión que apunta a un público joven, por un lado, y la oferta cultural me parece que es bastante atractiva también para el público joven en general, entonces también apunta un poco a que esa reconversión y ese boom cultural que está teniendo el centro ayude a atraer a un público joven. Y por otro lado, tercera edad, digamos, la gente mayor que también por ahí está buscando ya achicarse, irse de una casa grande, un departamento grande, a un lugar con mejores atenciones. Hay también una idea de empezar a fomentar un co-living de tercera edad en el área central, aprovechando ciertas infraestructuras subutilizadas, particularmente hotelería, que es muy compatible porque ya tiene todo lo que es accesibilidad garantizado. El ancho de las puertas, el tamaño de los ascensores, el ancho de los pasillos, etcétera, 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 está todo accesible. Entonces, estamos viendo también esas alternativas, buscando complementar un poco lo que ya hay para atraer a tercera edad. Bueno, esto es un poco también un tema de seguridad, de higiene, etcétera, y vamos a ver algunos de los casos. Nosotros hoy por hoy tenemos ya 16 casos de privados que trajeron el proyecto. Los proyectos los vendrán no por mi ministerio, que es mi secretaría, que es Desarrollo Urbano, sino por Desarrollo Económico, por el Ministerio de Desarrollo Económico, que es el primero que hace el filtro para determinar si aplican o no aplican, porque el beneficio es económico. Después pasan a Desarrollo Urbano. Entonces, acá tenemos un montón de casos que ya presentaron un proyecto, que algunos empezaron la obra, otros están en estudio. Como dijo Irene, hay algunos como Art House que sucedieron antes, que eran un banco, en el banco Superville, gracias, en el banco Superville, que se refuncionalizó como, bueno, sigue teniendo oficinas del banco, pero aparte toda esta cuestión artística, que funcionó como ancla porque alrededor de eso empezaron a aparecer otros proyectos. Uno es el Banco Torquist, que es un edificio hermoso, antiguo, espectacular, que tiene un montón de metros cuadrados, no sé cuánto, pero tengo 20.000, es gigantesco, y la idea es tener una planta baja con servicios y comercial, y a medida que vas subiendo van apareciendo unidades funcionales y algunos otros usos asociados, como puede ser gimnasio, coworking, algunas oficinas de nuevo. O sea, es un edificio que tiene bastantes pisos y que la idea es que funcione también como un ancla con la recuperación de un patrimonial muy lindo,
y que está en una ubicación muy interesante, acá muy cerca también. Entonces es uno de los que estamos trabajando, estamos viendo. También tiene actividades culturales y básicamente todos los proyectos, o casi todos, tienen como un mix de usos muy grande por estos metros remanentes. Pues tenemos el Banco Santander, que está atrás de la catedral, en la misma cuadra de Choque Arthouse, que tiene todo un lado que es un muro ciego que da a la catedral, que es el que se ve desde Plaza de Mayo. Cuando ves la catedral y ves una pared blanca, es el Santander. Entonces eso va a seguir así, con lo cual muchos de los usos generales se van hacia el fondo del edificio. Se mantiene la planta baja comercial, se mantiene un primer piso comercial, se mantienen sus suelos de cocheras y empiezan a aparecer los usos de coworking y vivienda a medida que vamos subiendo los pisos hasta una terraza accesible de uso público para el edificio, uso de edificio. En realidad no sé si van a poner o no al final gastronomía en la terraza. Y ellos tienen una terracita muy linda, una especie de semicubierto que se ve ahí abajo en la foto. Ese piso va a tener también gastronomía. Entonces, básicamente hay un mix de usos dentro del mismo edificio que va en línea con lo que estamos buscando en el núcleo del área central a 100 metros de Plaza de Mayo. Después otro edificio patrimonial que se va a recuperar es el Banco Comafi, que está acá en Diagonal Norte, y Perón me parece, que tiene un montón de pisos también, que va a tener dos terrazas verdes, digamos, porque tiene como dos niveles de terraza, las dos verdes, las dos accesibles, con usos. También va a tener un núcleo central de escaleras que se ve un poquito ahí, que va a ser también un patio abierto, que va a generar las ventilaciones hacia ese patio abierto del núcleo central, y va a generar unidades funcionales en el perímetro del edificio que tiene forma triangular. ¿Vos nos podés decir quiénes son los estudios que va a hacer? Sí, no lo tengo acá, pero sí, se lo puedo pasar a Juan y te puedo decir cada uno de los estudios. Este estudio era bastante grande, los otros no me acuerdo, pues yo tampoco conozco tanto, pero el de Comafi sí, era un estudio grande. Todos los proyectos, los destacados para mí son estos tres. Está el edificio del Plata también, que no lo traje porque los planos a los que tenía acceso no son los que van a finalmente ejecutar, en revisión, pero básicamente el edificio del Plata va a hacer algo muy parecido a lo que es hoy. Le van a agregar 2 pisos más arriba, lo estaban viendo eso, 2, 3 pisos más arriba, generando una terraza. Sé que es un edificio que todos los arquitectos quieren mucho, y que cada vez que alguien dice lo vamos a modificar, se les rompe un poco el corazón. Pero bueno, eso es uno de los que también está en danza en este momento como posibilidad, y la verdad es que la ciudad necesita que ese edificio en particular se recupere porque ocupa un lugar central en la 9 de julio, a metros del obelisco, y está totalmente cerrado, y eso genera unas externalidades negativas tremendas en ese lugar. Así que bueno, un poco esto fue el resumen de todo lo que es el área central, digamos. Sé que me quedaron cosas en el tintero, pero básicamente, como para resumir, la reconversión de los edificios de oficinas en vivienda, la reconversión de las plantas comerciales a un uso vinculado al uso de vivienda y no solo de oficina, la reconversión del espacio público con reorganización, nivelación, generación de más espacio y mejor espacio público, asociado a mejoras que ya se venían haciendo, iluminación, pues provisión de servicios como higiene, limpieza, seguridad, mejoradas para toda la zona, y articulación de los efectores culturales que genera entonces este clima de actividad cultural de toda el área central, asociado también a San Telmo. Sé que están haciendo los proyectos. Si a alguno le interesa particularmente la parte cultural, le puedo dejar mi mail para que me escriba también, para ver el final o si tiene consultas. Buenísimo. Bueno, era eso nomás. No sé si gracias, y bueno, preguntas ahora, todo lo que quieran. Gracias, Aníbal. Muchas gracias. Chicos, preguntemos todo lo que aprovechemos los ambos. Estamos trabajando como caso en el lote de un estacionamiento en Tacuarí y Moreno. Algo particular de esa zona que sepas, o más allá del importante de toda la zona específica.
Sí, a ver, de esa zona puntualmente, estoy pensando en Tacuarí Moreno. Bueno, es una zona que tiene varios hoteles y alguno no volvió a reabrir. Me acuerdo uno en una esquina, no me puedo acordar el nombre ahora. Está el Intercontinental, que es muy grande, en la misma manzana que está la iglesia, que tiene un espacio público que ahora se cerró y que estaría quizás bueno repensar esa reapertura. La casa de atrás. Sí, exactamente, exactamente. O sea, sucede que por la normativa que se le dio en su momento a ese edificio, ese espacio que parece una especie de semipúblico, ¿no? Un espacio privado de uso público, la empresa considera y tiene el dominio para que sea privado-privado. Pero bueno, parece que si vamos a pensar en la zona podemos repensar eso también. Nos echaron. Ah. Estábamos ahí reunidos y nos hicieron circular. Bueno, es eso, en la cabeza de todos, hasta antes de la pandemia, ese lugar era público, o sea, privado de uso público. Evidentemente, algo falló normativamente años atrás cuando se hizo el hotel y quedó de uso privado. O sea, quedó como privado. Pero bueno, es como para repensarlo porque es el espacio verde que tenés en esa microzona. Después hay hoteles cerrados que me parece que necesitan volverse a pensar. Hay mucha planta baja comercial ahí que no se recuperó. O sea, es una zona que tiene mucha planta baja que no se recuperó, sobre la calle Moreno y Piedras, hay bastantes locales que no se recuperaron, O sea, sobre Alsina. Perdón, cuando vos decís, porque para mí estaba claro que es privado de uso público, pero tienen derecho a echarte. Exacto, exacto. Lo que tienen es como no solo el dominio, sino la posesión de uso exclusivo, digamos, sobre ese espacio. Claro. Lo que todos habíamos entendido es que era parecido a lo que pasa en Nueva York, capaz, que es un espacio que es privado, lo mantiene un privado, pero es de acceso público. Que no te deberían poder echar. Exacto. Ah, ok. Pero bueno, en este caso no sucedió así. Y eso surgió, o sea, salió a la luz post pandemia cuando lo cerraron y se fue a buscar reabrirlo y bueno, abogados de por medio parece que efectivamente tienen esa posibilidad. Pero bueno, para mí es para repensar un poco en esa zona. Hay una planta baja comercial que nunca se logró recuperar. Hay un estacionamiento, hay más de un estacionamiento, hay otro más que parece sobre. Sí. Sí. Hay algunos edificios de vivienda también, antiguos, que están La planta bonitos. baja comercial decís, nunca se logró recuperar. Exactamente, es de las plantas bajas comerciales que están más degradadas en este momento. Y me parece que incluso hay planta baja comercial cerrada en edificios que son estacionamientos de 2 o 3 pisos, o sea que no falta estacionamiento. Lo que está faltando es otra cosa. Digamos, me parece que es una zona linda para mirar. Pero ¿sabemos por qué no funciona la zona comercial? No, Aparte, la los verdad. lugares que ponen ahí no tienen nada que ver con la Sí, actividad. no, sí, por eso no sé por qué no se logró recuperar. En su momento, digamos, pre-pandemia, era una zona que tenía mucha oferta de gastronomía de oficinas, ¿no? Como restaurantes y lugares de comida al peso, etcétera, vinculados a la oficina que cerraron y no se lograron recuperar. O sea, nadie volvió a alquilar ese local para poner nada vinculado a la zona, al funcionamiento actual. Sé que tiene oficinas judiciales que tienen presencialidad plena, con lo cual hay gente que va a la oficina ahí. O sea que no es que todo lo que está ahí cerró, sino que tenés oficinas que están funcionando, más allá del hotel, que por supuesto está funcionando, pero es una zona que como que de alguna manera no logró, a diferencia de otras zonas del centro que sí están levantando, no logró levantar. Me parece que no hay mucho factor cultural tampoco ahí, en esa zona. Está un poquito más lejos. Apenas, pero no tenés ningún ancla cultural tampoco que te lleve gente de noche. Pero tenés las universidades muy cerca en la 9 de julio. Es verdad. Muchas. Sí. Eso sí, es como una potencialidad de la zona que tenés. La Universidad de Morón, enfrente de la 9 de julio, justo enfrente, y otras por ahí, hay más. Sí, y tenés Avenida de Mayo cerca como eje cultural, y los fines de semana también. Casi siempre se cierra peatonalmente, casi todos los fines de semana Avenida de Mayo se cierra peatonalmente para algún uso que atrae bastante gente. O sea que en realidad estás a 200 metros de un atractor de fin de semana ya para arrancar. Y tenés este uso asegurado entre universitario, oficinas judiciales, etcétera, que te genera un movimiento de gente. Pero es como un núcleo chiquitito, ¿no? Entre Avenida de Mayo, Diagonal y la 9 de julio, que quedó como ese triangulito, como medio degradado, como que no termina de levantar. Así que me parece interesante también pensar, si ahora mirar ese lote en particular, qué se puede derramar también hacia afuera del lote, ¿no? ¿De qué manera? Claro. ¿Escucharon todos?
bastante que se quedó medio degradada, la avenida Gritano a fines de mayo, 9 de julio. Y diagonal. Exacto. Ese espacio como que no termina de levantar. Justo que no había labor ahí, entonces va todos los días por ahí. Es un lindo desafío. A mí Es un me hermoso quedó desafío. una duda del proceso de reconversión de los edificios a viviendas, por ejemplo, Banco Comaf y demás, donde hay que intervengan estudios. ¿Cómo es el primer acercamiento? O sea, la ciudad propone y detecta estos edificios, el privado tiene que hacer el acercamiento a la ciudad para hacer esto, el privado es el que propone qué es lo que quiere hacer, o cómo es este diálogo para llevarse a cabo. Bien, esto fue así. Desde la ciudad detectamos un montón de edificios que eran completamente de oficinas y de un solo dueño. Que eso era importante en este caso, de un solo dueño, que cuando se lanzó este programa se les invitó a una presentación, que de hecho se hizo en Art House, acá a 2 cuadras, donde se les contó cuáles eran los beneficios impositivos que podían tener de esa reconversión. En particular para los bancos, y por eso traigo 3 casos de edificios de bancarios, para los bancos es muy tentador porque los bancos pagan mucho ingreso bruto, porque tienen facturaciones muy altas, y ellos descuentan la inversión que hagan en esto de ingresos brutos hasta un 50% de la inversión. Entonces, básicamente hacen la inversión a mitad de precio, con lo que pagan de ingresos brutos. Entonces sí se buscó originalmente grandes tenedores de metros, de ser posible con actividades que paguen mucho ingreso bruto para poder generar este beneficio impositivo y que sea atractivo. Pero una vez lanzado, sí, el privado se acerca a desarrollo económico y pide, o sea, habla con la gente que gestiona el programa y ellos les cuentan un poco cómo presentarlo, cómo hacer la papelería, ¿no? Cómo presentar. Claro, el privado es el que se encarga de buscar cuál va a ser el programa y la ciudad lo aprueba. Exactamente. El privado presenta los papeles en desarrollo económico que cumple ciertas formalidades que tienen que ver con lo que es la parte documental de papeleríos de que pueden aplicar el programa, y después pasa a desarrollo urbano, que hacen una revisión simplemente de que esté en la zona y cuestiones de entorno que hacemos bastante rápidas también, porque desarrollo económico dijo que pasaba, digamos, es como la voz que autoriza eso. Y después sí, obviamente los planos se tienen que registrar, tiene que pasar todo lo que es registro de planos como cualquier obra en cualquier lado, digamos, eso no cambia nada, pero digamos, hay como un proceso formal previo con una consulta entre desarrollo económico y desarrollo urbano, pero es el privado el que inicia el trámite y lo va llevando. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, chicas, ¿están nivelados? Hola. Les aconsejamos. Bien, gracias. Bueno, gracias a ambos, primero, antes que nada. Espectacular, Juan Vaca, gracias por todo la visita también. Chicos y chicas, están nivelados, se pueden ir a pasear por la zona, aprovechan que ya están por acá para seguir los puntitos del mapa. Y váyanse a comer por acá, podrían ir al paseo de los carruajes que queda en Tres Sargentos, en Alem y Tres Sargentos, ¿no? Aprovechen, es una reconversión del antiguo mercado. Sí, es una reconversión del antiguo estacionamiento de carruajes de la Casa Rosada, que se empezó creo que pre-pandemia también, y bueno, la pandemia nos agarró, pero ahora es un mercado gastronómico, un espacio gastronómico bastante interesante. Hago mi culpa, yo todavía no fui, vivo muy cerca, todavía no fui, pero está muy bueno, vale mucho la pena. Así que es un lindo lugar para ir y es amplio y está cerca. Y con eso les vamos a poner los temas en el Classroom, pero empezamos con la maqueta, ¿no? Bueno, pero no por acá, el Salón Dorado. Seguimos en digital. Bueno, gracias por venir a todos. Vamos a